Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como ya sabéis, comenzamos el día con un buen desayuno. I am time traveling. Da-da-da-da. Ya sabéis que para mí empezar el día con un desayuno tranquilo es fundamental para coger energía. Así con la mente clara, pues me voy a poner hoy manos a la obra porque hoy os quiero enseñar cómo dejo más o menos la casa lista para las vacaciones. Y bueno, pues eso, la limpieza, que ya sabéis que para mí es fundamental. Pero eso sí, como os he dicho, primero un buen desayuno. The echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laugh and so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun. Y bueno, pues como ya sabéis que cada año regresamos por vacaciones a España y yo la verdad es que ya empiezo a sentir en el cuerpo y en el corazón la emoción de la vuelta a mi querida terreta, a mi país, a España. Cada verano es como un pequeño regreso a mis raíces, a los abrazos largos, a los olores de siempre, a las conversaciones con los míos. Así que, bueno, pues la casa hay que dejarla limpia y en orden, pero mi mente ya está allí, en esa mesa rodeada de familia, en los paseos, bueno, pues por la playa y por la ciudad que conozco de memoria. No hay nada como volver a casa, a ese lugar que aunque esté lejos, pues siempre me espera igual. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am tired. Y una de las cosas que sí o sí me dejo todo limpio son los cuartos de baño. Ya sabéis que, bueno, pues eso, hay que dejar los baños bien limpios para que no hayan, pues eso, a la vuelta olores desagradables. When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up? Should I get up and run? Stop it right before it had begun. Y bueno, pues mientras lo voy limpiando estaréis preguntándoos, pero Carmen, ¿ese inodoro? Pues bueno, quiero enseñaros algo que ha cambiado la rutina por completo y es este inodoro inteligente de Giving the Tree. Además de tener un diseño precioso, es muy fácil de limpiar, como habéis visto, porque es de una sola pieza. Viene con funciones realmente que marcan la diferencia en el día a día. Tiene funciones como por ejemplo, pues eso, tiene este mando a distancia que controla todo, se abre la tapa y se cierra sola sin tener que tocar nada, lo cual es comodísimo. Never is, but some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow. No os tenéis que preocupar absolutamente de nada porque viene con todo lo necesario para instalarlo. Y la instalación os diré que no hay que complicarse la vida. Se coloca igual que cualquier otro inodoro. Solo necesitas que haya un enchufe cerca y listo. En una mañana lo tienes montado.
a different kind of love, a different kind. It was such. Así que ya sabéis, nosotros pues manos a la obra a instalar el segundo inodoro. La verdad es que es muy fácil conectar los inodoros. Nunca lo habíamos hecho, pero bueno, probamos con el anterior y este es de fácil instalación igual que el otro. Lo mismo, con la cera esta que se pone, en fin, pues eso. Instalado el baño, ahora os cuento todo lo que hace esta maravillosa artilugio. It sure was a different kind of love. Should I get up? Should I get up and run? Stop it right before it had begun. Como os decía antes, tiene funciones que realmente marcan la diferencia. La tapa se abre y se cierra sola sin tener que tocar nada, lo cual es súper cómodo porque bueno, pues tiene un sensor que le puedes dar con el pie o simplemente manejarlo con el mando a distancia. Tiene lavado con agua tibia, la puedes regular, más fría, más caliente, como queráis. Tiene secado con aire, que también lo podéis regular. Tiene dos tipos de lavado, para mujeres, o sea, femenino, higiene femenina, y luego pues para cuando haces el número 2, que también. Y bueno, pues ya os he dicho que podéis regular el agua. Y el asiento es calefactable, que es una maravilla, supongo que en el invierno. También tiene luz ambiental suave para la noche y todo se controla con este mando a distancia. Otra cosa súper importante, tiene autolimpieza de la boquilla, lo que eso garantiza la máxima higiene. A different kind of love, a different kind. Como ya os he dicho, se instala igual que un inodoro normal, no hace falta hacer ninguna reforma. Así que tengo que deciros que estamos encantadísimos, porque bueno, pues aparte de que combina un diseño moderno, es cómodo, higiénico y creo que es una de esas cosas que cuando las pruebas ya no quieres volver atrás. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción un código de descuento y toda la información para que le echéis un vistazo. Hay varios modelos, hay muchísimas cosas en la página web, de verdad que es algo que merece la pena, ya que nosotros pues bueno, estamos acostumbrados a tener bidet y aquí como no lo hay, pues esto es impresionante. Así que no os olvidéis de visitar la cajita de descripción. Y bueno, pues yo voy a seguir limpiando el cuarto de baño como de costumbre. Y también pues quiero agradecer a Giving the Tree Home por patrocinar este vídeo. Como ya os he dicho antes, pues una de las cosas que siempre hago antes de irme de vacaciones es dejar los baños bien limpios. Puede parecer una tontería, pero para mí tiene muchísimo sentido. Me gusta pensar que cuando volvemos después de un viaje largo o de muchísimos días fuera, porque este año van a ser muchísimos, pues la casa como que te recibe con calma, sin prisas ni tareas pendientes. Entrar y encontrar el baño limpio con buen olor y todo en su sitio, pues la verdad es que me da una sensación de orden y bienestar que yo valoro muchísimo. Además, otra cosa, saber que todo está limpio me permite disfrutar de las vacaciones sin tener la cabeza en lo que me espera a la vuelta. Es una manera de cuidar de mi yo del futuro que seguro volverá cansada y agradecida. Como veis, para los suelos sabéis que utilizo la Ultenic, la AC1 Elite, que ya os dije la semana pasada que están en promoción. Esta semana también os voy a dejar el descuento porque estará hasta el 13 de julio. Así que si estáis pensando en comprarosla, yo ya sabéis que la aconsejo muchísimo. Pues nada, ahí vais a tener un descuentito que se queda fenomenal de precio.
También aprovecho para darle un repaso al patio con la sopladora, sobre todo estos días que vamos y venimos, preparando todo para el viaje. Y aunque, bueno, pues pronto recogeremos todo antes de irnos, pues como nos gusta disfrutar al máximo de lo bonito que está quedando el patio, pues bueno, después de todo el trabajo, sentarse aquí un ratito, tomar algo o simplemente sentarme aquí al sol o desayunar. Para mí es uno de esos pequeños placeres que me hacen sentir en casa hasta el último día. myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Y sí, como veis, también me pongo con las ventanas. Sé perfectamente que en unos días, con el viento, el polvo o incluso la lluvia, volverán a ensuciarse, pero sinceramente no lo puedo evitar. Me gusta ver los cristales limpios, sobre todo antes de irme. Me da una sensación de orden, de armonía, no sé, como si todo estuviera en su sitio. Me encanta cómo cambia la casa cuando entra la luz sin marcas, sin manchas, sin esa capa de suciedad que se va acumulando sin darnos cuenta, porque aquí tenemos muchísimos árboles y entonces el polen pues se va posando en los cristales y si llueve ya ni te cuento. Así que, aunque sé que es un esfuerzo que durará poco, para mí vale la pena. El tiempo que me queda aquí, antes de irnos, pues quiero disfrutarlo con la casa lo mejor posible. Así que, bueno, pues no sé, llámame loco. A mí me gusta sentarme a tomar algo y ver el jardín a través del cristal o simplemente ver cómo entra el sol por la mañana y rebota en los suelos limpios. Así que, bueno, pues no sé si os pasará a vosotros también, que aunque sepáis que vais a volver y ver los cristales sucios, pues hay cosas que simplemente necesitáis ver limpias para poder estar a gusto. Así que, bueno, pues os enseñaré unas cuantas, pero limpié la friolera de 10 ventanas en ese momentito. Porque además os digo una cosa, si se limpian más seguido, pues no llegan a ensuciarse tanto, con lo cual se limpian muchísimo más rápido. Esto es un tip que os lo recomiendo de todas por todas. No dejéis las ventanas que se acumule la suciedad porque luego tardáis más en limpiarlas. Y la verdad es que os tengo que decir que compré un producto que se conecta en la manguera para rociarlo por las ventanas por la parte de fuera, porque se supone que repele la suciedad, pero mirad, por no sacar la manguera y por no liar tanto, al final tengo ahí la botella que ya, pues bueno, ya la usaré el año que viene o quizá cuando venga de las vacaciones para protegerlos del invierno. Y bueno, pues ahora le toca el turno a la cocina, que no podía dejarla sin repasar antes de irme. Me voy, pues eso,
como 2 meses, así que quiero dejarlo todo bien limpio y en orden. Así que ya sabéis que yo empiezo siempre por arriba, por los muebles altos, que muchas veces son los que más polvo acumulan, sin que nos demos cuenta. Así que estoy usando, ya sabéis, una mezcla que no falla: agua tibia, vinagre y un chorrito de lavavajillas. Limpia en profundidad, desengrasa y deja un olor fresco. Hard to see that you and me are done. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. That's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. In this case, we cannot have it both ways. Oh no, 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 no. But I'm too late. Back then I didn't notice that I was in love with you. Everyone knows my time is up when he's taking over. I feel this much right now. Because he's taking over. Nothing bothers me this much. I need you by my side. Time is up. I need you by my side. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. También, pues bueno, ya sabéis que yo pongo una lavadora diaria, así que voy a aprovechar que ya ha terminado para poner la secadora. Esto es una manera, pues eso, de optimizar el tiempo, de ir haciendo cosas a la vez. Till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there.
También pues los filtros del extractor que muchas veces se nos olvidan, pero acumulan un montón de grasa y suciedad. Así que quiero dejarlos bien limpios y para eso voy a usar pues nada, un poquito de washing soda, que es el carbonato de sodio. Si no tenéis podéis utilizar percarbonato y un poquito de lavavajillas. Los dejo un poquito así a remojo con agua caliente y luego los enjuago bien. Simplemente quedan como nuevos y la verdad que me aseguro de que no quede ese olor a cocina estancada cuando volvamos. I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Es de esas pequeñas tareas que a lo mejor da pereza hacer, pero que deja una paz increíble cuando ya está todo limpio y seco. The water's rising, the dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you Y ahora que esta parte de la cocina ya la tengo limpia, pues voy a limpiar lo que es la encimera. Normalmente lo dejo siempre todo para el final, cuando ya está todo limpio. Pero bueno, esta cocina como tiene esta distribución, pues estoy haciendo primero esta parte y luego la otra, porque esta, digamos, pues es lo que más utilizamos. Así que nada, voy a pasar un paño bien calentito. Normalmente le pongo pues vinagre y lavavajillas también, pero bueno, como tengo el multiusos este de Pink Stuff, que bueno, pues ¿qué te voy a decir? Me gusta más el que yo hago, aunque este también es natural, sin tóxicos, y entonces lo quiero terminar. Así que nada, pues eso, voy a limpiarlo. Me gusta ver las superficies despejadas, brillantes, sin migas ni manchas, y es como, pues eso, cerrar el capítulo de la cocina con calma. Porque sabéis una cosa, a mí me gusta que cuando vuelva quiero abrir la puerta y encontrar esta imagen, la cocina recogida, el aire limpio y todo en su sitio. Es como decirle a la casa, nos vemos en un par de meses, pero te dejo a punto. know that it's all over. So enjoy your heartbreak. Enjoy your heartbreak, my friend. For soon it's all over. And you feel nothing again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak. Enjoy your... También los electrodomésticos, por supuesto. El lavavajillas, bueno, solamente ahora le voy a dar por fuera, porque eso sí, unos días antes de marcharnos, sí que le pondré también bicarbonato y vinagre para hacer un ciclo de limpieza y ya dejarlo listo para que no huela nada. Lo que pasa que ahora vamos a seguir utilizándolo y entonces eso lo haré a última hora, igual que la nevera. Pero sin embargo el microondas sí que lo voy a limpiar porque nosotros el microondas no lo utilizamos prácticamente nada, solamente para calentar un poquito la leche por la mañana. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar un limón en 4, voy a exprimir bien el zumo, le voy a poner agua y eso lo voy a poner de 3 a 4 minutos en el microondas.
Y mientras, pues lo que voy a hacer es seguir limpiando la otra parte de la cocina, los armarios y la parte de arriba de la nevera, que no se nos olvide que es súper, súper importante, y los laterales. Y como ya os he dicho antes, la nevera por dentro pues la limpiaré el día antes de marcharnos, porque claro, pues tengo que ver todavía lo que tengo para ir utilizándolo, he hecho un menú con lo que me queda en la nevera y en el congelador para utilizarlo todo bien y ya dejar la nevera limpia. Y cuando nos marchamos, yo lo que hago es que dejo un vasito de vinagre dentro de la nevera. También podéis dejar bicarbonato de sodio, que es un desodorante natural y funciona a las mil maravillas. I was wandering round town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. Y una vez ya han terminado los 4 minutos, pues nada, ya con una bayeta bien escurrida, pues con el vapor que ha generado el limón, porque el limón suelta su aroma, ayuda a desincrustar la suciedad y deja un olor súper fresco. Después, pues eso, se le pasa, como os he dicho, el paño y se queda impecable. Y todo esto sin productos químicos. Esto es un truco de toda la vida, pero que no falla. Y con esto pues ya casi puedo decir que la cocina está casi lista. Fly away with me, and you will see. But then you looked away before I could say that all I want is you and to be near. Y ahora pues le toca el turno a la zona del desayuno, que es una de mis favoritas de la casa y también una de las que más usamos a diario, porque desayunamos, comemos y cenamos aquí. Así que voy a empezar limpiando bien el mueble del café, que siempre tiene alguna gotita o restos de café molido, y aprovecho también para limpiar la lámpara que, bueno, pues acumula polvo sin que nos demos cuenta. Si os habéis fijado, tengo la cafetera que tenía en Virginia, porque bueno, pues mi querida cafetera, no sé lo que le ha pasado, que se ha estropeado. Y bueno, pues la tenemos guardada hasta que volvamos de las vacaciones, por no dejarla todo el verano donde la vayan a arreglar, y ya cuando volvamos, pues la arreglaremos. Y bueno, pues aquí, como veis, ya sabéis que bueno, pues también voy a aprovechar para retirar los bancos y la mesa, para aspirar bien y fregar
con la maravillosa AC1 Elite de Ultenic, que ya sabéis que me encanta porque aspira y friega a la vez, y esta zona pues yo esto lo hago muy 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 a menudo, porque bueno, pues siempre a lo mejor puede caer algo. Así que quiero dejar este rincón que tantas veces nos acompaña por las mañanas tan limpio como si esperara una nueva temporada, porque de alguna forma también es eso, cerrar una etapa y prepararnos para lo que viene. Y como os he dicho antes, os voy a dejar el código de descuento que os dejé la semana pasada porque todavía está en vigor por si os interesa. Inside me too. I'll get your clothes out the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. Think I need to clean my room. See homemade wherever I'm with you. It's just where I let you into. I can make it mine again. And just maybe I'll go out next weekend and I'll let someone new in. I'll be glad I said. Think I need to clean my room. The space you locked inside me too. Get your clothes off the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. Think I need to clean my room. Y bueno, pues ya por último solo queda retirar esta alfombra, la voy a lavar también, la voy a dejar guardada antes de irme, porque pues eso, siempre acumula algo de polvo, así que nada, la voy a sacudir bien y la voy a meter a lavar y nada, y también voy a aprovechar pues eso para fregar bien el suelo, ahora que todo está despejado y la verdad es que da una sensación de limpieza total que me encanta. Esto es el último paso ya. Y con esto ya siento que la cocina está completamente lista. Todo limpio, fresco y ordenado como a mí me gusta. Dejarlo antes de marcharme de vacaciones. Everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Otra cosa a deciros sobre esta máquina, es muy muy importante que cada vez que la utilicéis la enjuaguéis, porque si dejáis el agua ahí, por supuesto que va a oler, pero es lo mismo que si dejáis el cubo de fregar con el agua hasta el día siguiente, pues al final ese agua se pone mala y huele. Entonces yo os aconsejo que si tenéis esta máquina, que pues eso, la enjuaguéis, le pongáis un poquito de jabón, la dejéis secar y está lista al día siguiente para utilizarla y sin olores. A little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. No matter where I go. A little taste of home, home, home. I need a little taste of home. You're like a song that I sing
Y ahora sí, pues con la cocina limpia para terminar el día voy a preparar unos fartons que son típicos de mi querida Valencia, de la terreta, que me traen muchísimos recuerdos. Así que nada, hoy vamos a tener una merienda con amigos para despedirnos antes del viaje, ya que todos pues somos españoles y nos vamos a España. Y aunque en fechas distintas, y pues bueno, queremos tener ese ratito juntos antes de irnos cada uno, como digo yo, cada mochuelo a su olivo. Algunos, como nuestros amigos Rafa y Vero, pues ya se han ido y seguro que a la vuelta pues nos volvemos a juntar y compartimos todo lo vivido. Seguro que también les haré pues la horchata y los fartons. Y nada, deciros que estas pequeñas despedidas también son parte del verano, momentos sencillos, con sabor a casa, que saben a reencuentro y a lo que nos espera al otro lado. Para los fartons he hecho 2 recetas porque no sabía cuál iba a quedar bien. Entonces he hecho una docena con una receta. Yo he hecho la receta de Thermomix, las dos son de Thermomix, así que os lo dejaré en la cajita de descripción. Pero si no tenéis Thermomix, también lo podéis hacer con una batidora, amasando la masa, en fin, que se puede hacer sin Thermomix. ¿Qué pasa? Que con Thermomix pues, se hace todo muchísimo más rápido. Y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? No estaban como los que te ponen en las horchaterías en Valencia, pero bueno, estaban muy, pero que muy buenos. Os voy a dejar las recetas en la cajita de descripción por si queréis animaros a hacerlos. Pero vamos, que no es nada complicado. Es más, pues eso, el tiempo y la dedicación, porque tienes que hacer la masa, tienes que esperar a que suba, luego tienes que volverlos a amasar, dejarlos otro tiempo para que eleven otra vez, y luego hornearlos, en fin, que es todo un proceso. Ya lo sabéis que la repostería es así, pero de verdad que estaban de rechupete. When all is new, you're like a song that I sing when I'm on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of the tropics coming to a place with you. Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea. Still, you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. Baby, you and me. There's no one else who can make me feel like I can do anything I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. We're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me.
como veis, pues este es el resultado. Aunque se os peguen todos, no pasa nada porque luego se separan y ya está. Entonces le podéis poner azúcar glass como yo le he puesto, o también podéis diluir un poquito de ese azúcar glass con un poquito de agua y pintarlos por encima, que también. Así que bueno, pues esta es una de las hornadas. Me han salido 12, ahí le he puesto yo el azúcar glass por encima y luego pues veréis la siguiente hornada, que también he hecho otra docena. But then we get back up again. Yeah, we're a little messy, baby. It's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and Esta receta, pues la masa queda un poco más pegajosa y salen como más esponjosos. Me ha gustado más, la verdad. Pero bueno, las dos estaban buenísimas. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Y bueno, pues por si a alguien no le gustan los fartons, pues voy a hacer un un cake de limón, que a mí me encanta. Y nada, también la receta es de Thermomix y lo que he hecho ha sido pues prepararlo todo, engrasar el molde, ahora se pone la masa y 40 minutos al horno, y la verdad es que estaba, pero buenísimo no, lo siguiente. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know. Y mirad qué buena pinta los fartons. Luego la horchata, pues ya sabéis que lo he hecho con la máquina, con la granizadora que tengo. Y bueno, pues parecía que estábamos en la terreta. The time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Y bueno, pues aquí la horchata de chufa granizada. Y os voy a decir hoy una cosita, una reflexión, que con el tiempo yo me he dado cuenta de que las casas se limpian, se ordenan y se cuidan, pero las amistades también. Hay que buscar esos ratitos para reunirse, aunque estemos todos con mil cosas. Un café, una merienda sencilla, una conversación en la cocina. Todo eso también deja huella, con el aroma de algo recién horneado o la luz que entra por una ventana limpia. Porque cuidar de las personas que queremos es otra forma de cuidar el hogar. Aunque cada uno vuele en fechas distintas, saber que estamos ahí los unos para los otros, que nos esperamos, que nos reencontramos, eso también nos da raíz y nos hace sentir en casa, estemos donde estemos.
Y bueno, pues como veis, así terminó el día ya de noche, disfrutando un ratito en el patio. Después de dejarlo todo limpio, es un placer sentarse aquí, respirar el aire fresco y sentir la calma que da saber que todo está listo. Estos momentos me recuerdan lo importante que es cuidar el hogar, pero también a uno mismo y a los que nos rodean. Ahora solo queda disfrutar de la noche, de la familia y de la tranquilidad antes del viaje. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta rutina tan especial. Espero que este vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps.